Estudiante ciego dibujando en el aula de matemáticas. Dibujó sobre lámina de caucho. 5. Pares de ángulos relacionados. Copyright José Enrique Fernández del Campo @gmail.com http://disbimat.net Realización José Antonio Valgañón Sánchez Madrid, 2019. Las páginas de texto intercaladas pueden imprimirse o guardarse como documento gráfico, deteniendo el video. No obstante, al final se indica cómo descargar un documento PDF accesible conteniéndolas todas. Siguiendo con los ángulos, en esta serie se tratará de los pares de ángulos relacionados, es decir, parejas de ángulos que se encuentran en una relación según la posición o según la medida. Hay un tributo a pagar, que es la nomenclatura tradicional que se encuentra prácticamente en todos los programas educativos, aunque esa nomenclatura es odiada por muchos estudiantes. Sin embargo, hay algunos que son fundamentales, como los ángulos correspondientes decisivos para la geometría euclídea. Podría haberse prescindido de muchos de ellos, pero sin embargo es importante mostrar cómo con la lámina de caucho se pueden observar y se pueden dibujar sencillamente por el estudiante ciego, mientras que la descripción verbal es muy complicada en general. Se toca el tema de la trazado bisectriz y la comprobación de la exactitud, y se trata otro tema que son las marcas gráficas ordinarias, las letras y los números, que si bien no son necesarias para el estudiante ciego, sin embargo son una buena herramienta de comunicación en el aula y serán necesarias para su inclusión social, ya que muchos códigos y muchas etiquetas se encuentran marcadas en relieve por estas señales. No es su método de lectura ni de escritura, pero sin embargo es conveniente que lo conozca y lo aprenda. Pantalla resumen para presentación de la serie 5. Ángulos complementarios. Ángulos complementarios. El ángulo complementario de un ángulo dado, agudo, es aquel que sumado con él da un ángulo recto. La forma normal de construir el ángulo complementario de un ángulo que se nos pueda dar, cualquiera, es colocar uno de sus lados vértice centrado y uno de sus lados en posición horizontal, sentido positivo hacia la derecha. Trazamos entonces la perpendicular según el eje de simetría corporal y tendríamos el ángulo complementario. Si este era el ángulo original, el otro está determinado por el segundo lado del ángulo original y el que hemos trazado para trazar el ángulo recto. Suman un ángulo recto. Lógicamente, el complementario del ángulo nulo sería el ángulo recto y el complementario del ángulo recto sería el ángulo nulo. Pantalla resumen para 5 ángulos complementarios. 5 ángulos adyacentes y ángulos suplementarios. Ángulos adyacentes son aquellos que tienen un vértice común y un lado común, y el otro lado de cada uno es prolongación del otro formando una recta. Es decir, entre los dos constituyen un ángulo llano, suman un ángulo llano y además son contiguos. Y dos ángulos son suplementarios si suman un ángulo llano. Por lo tanto, dos ángulos adyacentes serían suplementarios. Ahora bien, dos ángulos pueden ser suplementarios sin necesidad de que sean adyacentes. Lo importante es que la suma sea un ángulo llano, sin necesidad de ser adyacentes. Para trazar el ángulo suplementario de un ángulo cualquiera, por ejemplo este, que es obtuso, sabemos que para completar el ángulo llano de un obtuso haría falta un agudo. Colocamos en la posición de la dirección preferente y siguiendo la dirección, primero amagamos siguiendo la dirección de este ángulo y prolongamos en sentido opuesto. Tenemos pues ya dos ángulos adyacentes que forman un ángulo llano, por tanto son suplementarios. No es necesario que quede fijo aquí, se puede trasladar a cualquier otro lugar del dibujo. Por supuesto, el suplementario de un ángulo nulo sería un ángulo llano y el suplementario de un ángulo llano sería un ángulo nulo. Y el suplementario de un ángulo recto sería otro ángulo recto. Pantalla resumen para 5 ángulos adyacentes y ángulos suplementarios. 3 ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice
tienen el vértice común y los lados de uno son prolongación de los del otro. Es decir, son dos rectas que se cortan en un punto que es el vértice de los ángulos. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ya que cada uno de ellos es suplementario de este ángulo que sería el adyacente y es el mismo para los dos, por lo tanto son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Para trazar el ángulo opuesto por el vértice a un ángulo dado, lo mejor es desplazar la hoja de lámina de caucho hasta que un lado quede en la posición preferente y luego prolongar primero un lado y luego después girando el dibujo, trazamos la prolongación del otro lado. Me quedan entonces los dos lados como dos rectas que se cruzan en el vértice común. Pantalla resumen para 5 tres ángulos opuestos por el vértice. Cuatro ángulos en la intersección de dos rectas. Al cortarse dos rectas, determinan 4 ángulos. Vamos a ponerles nombre, vamos a designarlos. Vamos a llamar al que se encuentra en la posición superior derecha, vamos a llamarle ángulo 1. Y lo escribo, un 1. En la región superior izquierda, 2. En la región inferior izquierda, un 3. Y en la región inferior derecha, un 4. No es frecuente representar los ángulos por números, sin embargo aquí quiero resaltar el orden en que voy a enumerar los ángulos. Muy importante para en el futuro cuando se trate de otras construcciones. Estos 4 ángulos pues me quedan 1, 2, 3 y 4, lo que se llama giro positivo. La posición del 1 en lugar superior derecho sí es importante, como digo, para construcciones geométricas. ¿Qué ocurre con estos ángulos? Pues hombre, el 1 y el 3 son opuestos por el vértice, tienen el mismo vértice y los lados de cada uno son prolongación, son rectas. Lo mismo ocurre con el 2 y el 4, son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales, el 1 con el 3 y el 2 con el 4. ¿Qué ocurre con el 1 y el 2? El 1 y el 2 son adyacentes, tienen un lado común y el otro lado es prolongación de uno del otro y por tanto forma una recta adyacente. Lo mismo ocurre con el 1 y con el 4. Bueno, y también con el 2 y con el 3 y con el 3 y con el 4 son adyacentes. Por tanto, son suplementarios. Pantalla resumen para 4 ángulos en la intersección de dos rectas. 5 cuando una recta corta dos paralelas, primero. Tenemos ahora el caso de una recta que corta a dos paralelas. En este caso tenemos una recta secante y dos paralelas. Para guiarnos mejor, vamos a girar la lámina de caucho hasta colocar las paralelas en posición horizontal, es decir, paralelas al plano del pecho. La nomenclatura de los ángulos, pues vamos a hacer como antes, en la primera recta, 1, 2, 3 y 4, y en la segunda, siguiendo el mismo orden, 5, 6 a la izquierda, 7 abajo a la izquierda y 8 abajo a la derecha. Es decir, a la derecha de la secante me quedaría 1 y 4 en la primera paralela, 5 y 8 en la segunda paralela, y a la izquierda 2 y 3 en la primera y 6 y 7 en la segunda. Bien, aquí lo que tendremos que hacer es comparar ángulos de una y otra paralela. Por ejemplo, el 1, muy importante, es el ángulo número 5, es decir, están del mismo lado de la secante, cada uno una paralela, uno interior y otro exterior. Si nos fijamos, los lados son, el lado horizontal son paralelas en sentido positivo hacia la derecha, y el otro lado es común, es la secante, y los dos, tanto el del 1 como el del 5, son hacia arriba, es decir, tienen la misma dirección, son paralelos, coincidentes y tienen la misma dirección. Estos ángulos se llaman ángulos correspondientes y son muy importantes en geometría, son iguales. Si nos fijamos, sería algo así como el mismo ángulo desplazado en paralelo de una recta paralela a la otra. Teníamos los ángulos correspondientes, que era el 1 con el 5, pero también le ocurre al 2 con el 6. Es el mismo caso, del mismo lado de la secante, uno en cada paralela, uno dentro y otro fuera. También el 4
y el 8 y el 3 y el 7, ángulos correspondientes. Pantalla resumen para 5 a cuando una recta corta dos paralelas, primero. 5b cuando una recta corta dos paralelas, segundo. Otro tipo importante es si tomamos el 1 y el 8, del mismo lado de la secante, pero están uno y otro están fuera de las paralelas. ¿Cómo son estos ángulos? Bueno, se les llama colaterales, del mismo lado de la secante, externos, porque están fuera de las paralelas. Entonces, si nos fijamos, el 1 y el 5 correspondientes hemos dicho que eran iguales, o por lo menos así lo admitimos. Como el 8 es adyacente con el 5, suplementario. Luego el 1 y el 8 son suplementarios. Algo semejante ocurre con el 2 y con el 7. Están del mismo lado de la secante y están fuera, colaterales externos. Algo semejante ocurre con los internos, es decir, el 4 y el 5, del mismo lado de la secante, dentro de las paralelas. Si empezamos a describir cómo son los lados, podríamos estar aquí bastante tiempo. Un lado es paralelo, en sentido positivo, mismo sentido, mientras que el otro está en la secante, tienen sentidos opuestos. Esta descripción es engorrosa, pero sin embargo en el dibujo se ve claramente. El 4 con el 5, ¿cómo son? Pues bien, si el 1 y el 5 son correspondientes iguales, el 1 y el 4 son adyacentes, luego el 4 y 5 son suplementarios, igual 4 y 1. Lo mismo va a ocurrir con el 3 y con el 6, también colaterales internos. Ahora podemos tomar uno de cada lado de la secante, por ejemplo, el 1 y el 7, de distinto lado de la secante y los dos fuera de las paralelas, alternos, distinto lado de la secante, externos. ¿Cómo serían estos ángulos? Pues hombre, si el 1 y el 5 correspondientes son iguales, también el 5 y el 7 son iguales por opuestos por el vértice, luego el 1 y el 7 son iguales. Pantalla resumen para 5b cuando una recta corta dos paralelas, segundo. 5-6 bisectriz de un ángulo. la bisectriz de un ángulo. Va a ser una semirrecta que va a dividir el ángulo en dos ángulos iguales. Yo lo voy a hacer de esta forma, que luego explicaré. Normalmente, en lugar de semirrecta, se utiliza la recta. En muchas construcciones va a ser importante. Divide al ángulo original en dos ángulos iguales. Hay diversas formas para trazar la bisectriz. Una la que he empleado ahora, que es fijando el vértice con el propio bolígrafo y colocando los dedos con la abertura del ángulo y luego trazando la recta, la bisectriz, la semirrecta, procurando estar a igual distancia de los lados. Ahora bien, podemos tener otro procedimiento. Voy a trazar un ángulo semejante, que es girar la lámina de caucho hasta que los lados del ángulo queden simétricos respecto del eje de simetría corporal, y entonces ya es cuestión de trazar la vertical siguiendo el eje de simetría corporal. Pantalla resumen para 5-6 bisectriz de un ángulo. Aproximación al trazar una bisectriz. Para comprobar si realmente esta recta que he trazado es la bisectriz del ángulo, lo mejor es comprobarlo plegando el papel. Es decir, levanto el papel, lo pliego por la bisectriz y compruebo si los lados, no es fácil de ver, pero sí es muy sencillo de tocar. Se nota, no coinciden especialmente. Aquí me he desviado. Sin embargo, en este otro voy a comprobar, voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, levanto, veo si coinciden los lados y veo que, bueno, aquí parece que coinciden un poquito más. He destrozado el dibujo, pero sin embargo puedo comprobar si estoy dibujando la bisectriz mejor o peor, con mayor o menor aproximación. Para trazar la bisectriz de un ángulo, un procedimiento que me da esa comprobación es hacerlo directamente plegando el papel. Es decir, pliego el papel por el vértice, procuro que coincidan los lados del ángulo y entonces la bisectriz queda determinado por el pliegue del papel. El pliegue del papel me va a dar directamente en relieve lo que sería la bisectriz del ángulo. Si quiero puedo marcarlo con el bolígrafo para que quede más claro a la vista. Pantalla resumen para 5-7 aproximación al trazar una bisectriz. 5-8 otros ángulos de interés. Además del ángulo recto y ángulo llano, hay otros ángulos que son muy frecuentes y muy útiles en geometría. Concretamente, el ángulo
que es la mitad del ángulo recto. Si le hemos dicho que el ángulo recto son 90 grados, así hemos definido el grado sexagesimal, la mitad son 45 grados, el ángulo de 45 grados. Vendría dado por la bisectriz del ángulo recto, 45 grados. Es muy importante tener el sentido antropométrico de esta abertura, porque así podremos luego dibujarlo directamente sin necesidad de tener delante el ángulo recto y trazar la bisectriz, esta abertura. Otros son los ángulos de 60 grados. Si tenemos el ángulo llano, 180 grados, dos rectos, entonces el ángulo de 60 grados serían la tercera parte. Es decir, sería dividir el ángulo llano en tres ángulos iguales, que sería cada uno de 60 grados. Podríamos comprobarlo doblando el papel por uno y otro y viendo si coinciden realmente los ángulos, los lados de estos ángulos. No es sencillo, sería, bueno, simplemente tomar el papel y doblarlo. Es muy conveniente lo mismo, es decir, es un poco mayor la apertura que el del ángulo de 45 grados, 60 grados, y otro ángulo muy inconveniente es el de 30 grados, que sería trazando la bisectriz del ángulo de 60. La mitad de 60, 30. Lo mismo, es conveniente desde tres tipos de ángulos, 45, 60 y 30 grados sexagesimales, saber dibujarlos directamente y con destreza y tener un sentido antropométrico con los dedos de cuál es la abertura. Pantalla resumen para 5-8 otros ángulos de interés. 5.9 Consideraciones sobre el empleo de marcas gráficas ordinarias. En geometría con frecuencia se utilizan cifras y letras, caracteres visuales ordinarios. El estudiante ciego puede escribirlos por sí mismo y puede reconocerlos si reúnen ciertas condiciones. No son imprescindibles en el dibujo, en geometría, sin embargo facilita mucho la comunicación. El estudiante ciego debe, como digo, reconocerlos y aprender a escribirlos. Es un medio de inclusión escolar. Y luego además se va a encontrar en la vida con muchas indicaciones que son en relieve estas cifras, véase en ascensores o véase en algunos productos con las letras. Entonces, hemos utilizado, por ejemplo, las cifras. Es importante que sean caracteres individuales, suficientemente grandes, en relieve, que se puedan reconocer bien al tacto. Digo individuales porque se ponen cantidades, entonces ya se hace mucho más complicado. En cuanto al empleo de letras, las mayúsculas son mucho más útiles y conviene utilizar un número reducido, es decir, un rango reducido dentro de una serie. Desde luego no mezclar letras con números ni mayúsculas con minúsculas, utilizar también las que son más representativas. Como por ejemplo puede ocurrir que la S en alguna forma se pueda confundir con otra letra si no está bien dibujada. Como digo, el alumno estudiante tiene que conocerlas, tiene que saber escribirlas, teniendo en cuenta que los más pequeños o los adultos que pierden la vista sin haber sido antes alfabetizados les será mucho más costoso y posiblemente podrían prescindir de ellos. Pantalla resumen para 5.9 Consideraciones sobre el empleo de marcas gráficas ordinarias. 5.10 Observaciones. Algunas observaciones que hacer sobre este tratamiento de los ángulos. Por ejemplo, se han tratado únicamente los ángulos positivos. Los ángulos negativos, orientados, son parte de la geometría que se emplea en secundaria. Tampoco se han tratado los ángulos que pasan de 360 grados, es decir, del ángulo completo, varias vueltas. Eso es propio de la física y aquí no tiene ningún interés en cuanto al dibujo. Por otra parte, los múltiplos de ángulos no se han tratado. La multiplicación, por ejemplo, por escalares, esto es más bien propia del dibujo técnico. Y lo mismo la división. En división sí se ha tocado la división por 2 al trazar las bisectrices, pero no nos interesa tanto en la geometría elemental. Por otra parte, como unidad de ángulo solamente se ha tomado el ángulo recto y como un submúltiplo suyo el ángulo sexagesimal de 1/90. Los ángulos en la medida de ángulos, las unidades en radianes y en grados centesimales no tienen repercusión ninguna en el dibujo.
Y por último, no se ha hablado del transportador de ángulos. Es una herramienta que, si bien existen transportadores adaptados y el estudiante ciego los puede manejar, sin embargo en matemáticas no tiene ningún interés. Pantalla resumen para 5-10 observaciones. Un tanto prolongada esta serie, pero dejamos completado el panorama de los ángulos en el plano, y se ha tratado aunque muy brevemente el recurso de letras y cifras ordinarias por quien no los necesita para leer y escribir. Los textos correspondientes a la exploración y trazado con solas destrezas ápticas de estas relaciones entre ángulos, su nomenclatura y observaciones, están reunidos también en un documento, que se puede descargar libremente en el sitio web disbimat.net. El estudiante ciego dibujando 5 pares de ángulos relacionados PDF. Los segmentos nos esperan en la próxima serie, más breve, con sus longitudes y distancias entre extremos, pero con apenas nombres y sin números.